Bueno, yo te presento, pero ahora te dejo que te presentes tú. Eh, no sé si te gusta el doctor o lo obviamos. No, ya que No, te... mejor, porque Bueno, doctor, ya que digo, por los años que te ha costado. aquí algo cuervas. Vale, Joaquín, el doctor Puerma. Es endocrino y también trabajas con nutrición. Sí, sí. Especialista, o sea, lo que hacemos los médicos, nos especializamos en endocrinología y al mismo tiempo, pues, nutrición. No soy nutricionista, esa palabra no se puede utilizar de todo, pero sí. Vale. Dinos cómo te pueden encontrar, aparte de en tu Instagram, que luego te dejaremos aquí bien fichado, pero bueno, para que sepan que pasas consulta también, puedes hacer consultas online. Paso consulta tanto online en mi página web, que es mi pequeño, que la estoy haciendo yo, que es joaquinpuermaendocrino.com, que es donde yo ahí ofrezco consultas, tanto consultas como vídeo por videoconsulta, por chat y con cara a cara, como por ejemplo otra cosa que a mí también me gusta bastante, que me ayuda bastante a la gente, con consultas PIB, en las cuales tú me puedes pasar la analítica, me puedes pasar ciertos factores y yo te doy una contestación bien, bien. Incluso podemos hacer una conversación, vamos a intentar solucionar las dudas que tú tengas. Yo creo que es una cosa que también está bastante bien. Un precio que también ¿no? Viene para la gente, si tienes una duda corta, pues yo te la soluciono. Luego en presencia se me puede encontrar trabajando en Parla, que es donde trabajo yo en el Hospital Público de Parla, en Madrid, que trabajo en una clínica privada en Carabanchel y en Talavera. Vale. Luego, Pues pues, estar asociado a ciertas personas, a ciertos nutricionistas, otras técnicas de fertilidad y otras cosas donde está pues yo me parece que de vez en cuando voy soltando poquitas cosas. desde luego no sé cómo abarcas tanto y luego me quedo yo. Me Mucho estás que hacer. diciendo que se te escucha un poco mal, no sé si te escucha, no se entiende bien. Me pongo más cerca, Sí, a lo mejor es no sé si es eso el micrófono que a lo mejor no llega. que ahora se me escucha un poquillo más. Vale, yo creo que ya sí, a ver si nos dicen. Vale. Empezamos lanzando preguntas. Esto va a ser un tú a tú. Nos iremos pasando la patata caliente. Pero bueno, según los temas que nos han planteado, pero la verdad es que tenemos muchas cosas de claro y no sé si nos va a dar tiempo a hablar todas. Si no, ya te engancharé y te guío para hacer otro. Aparte de dos, si gusta la verdad, yo no sabía que tanta gente se iba a quedar pendiente del recordatorio. Yo creo que sí, es que al final, yo por la experiencia que tengo en reproducción y en alteraciones de hormonales y tal, cuesta mucho realmente llegar a un endocrino. O sea, yo muchas veces que les digo, vete a tu médico de cabecera y pídele que te vayas a un endocrino porque, o sea, nosotros vemos muchas alteraciones de uso de tiroides, tiene hormonas sexuales, unas disfunciones entre FSH y LH, ¿no? Muy de relación con el ciclo menstrual, y cuesta mucho que lleguen realmente a un especialista. A ver, realmente el problema que tiene la endocrinología dentro del campo de la fertilidad es que son alteraciones que son muy pequeñas, muy difusas, que normalmente no suelen ser muy llamativas de criterio de derivación claro al endocrino. Entonces, muchas veces cuando funcionamos con protocolos, cuando funcionamos con cosas claras, en plan, si tiene una TSH mayor de esto, hay que derivarlo si es el endocrino, pero también es verdad que ciertos problemas de fertilidad o ciertas no optimizaciones de la fertilidad, pues no entran dentro de la normalidad y a lo mejor gente que no esté actualizada en ese tema o que no le dé importancia a ese tema, pues hace que no lo derive. Entonces, muchas veces sí que es verdad que se tira un poco más de circuito de privada o en algunas clínicas de fertilidad, algunas unidades de fertilidad de hospitales públicos, sí que lo tienen en cuenta y sí que hablan o llaman por teléfono a algún endocrino para intentar solucionar ese tipo de cosas. Pero sí, cuesta un poco porque no son cosas que tú digas, tiene que ser esto el endocrino, sino que hay que rascar. Yo también me doy cuenta de que es que a mí incluso me cuesta, ¿eh? Y también he de decir, esto ya pues pasa en todas partes, que ya sin cuesta que llegue a un endocrino, ya sé que cuesta que llegue a un endocrino actualizado. Sí, 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 ¿verdad? Sí, Esto ya también es muy complicado, ¿eh? No sé cómo decirte. que entienda ciertas cosillas o que vea ciertas cosillas o que se adapte un poco más a las necesidades del paciente. Sí, eso sí. Sí, que busquen un diagnóstico, por ejemplo, yo en síndrome de ovario poliquístico, ostras, Sí, que el síndrome ovario poliquístico, pues muchas veces nos podemos quedar en lo básico, lo de poner el tratamiento con anticonceptivas o con metformina si sale como un poquito elevado, pero hay gente que no pone más cosas o que no hace pautas dietéticas nutricionales que sean específicas para el síndrome ovario poliquístico. Sobre eso también se puede hablar. Vale, pero bueno, que no pretendo hacer una crítica ni nada de estos, no, simplemente que es algo que... Pasa nada, porque no hay fase, por eso, porque siempre cuando uno ve los comentarios
críticas de otras personas, pues intentar hacer como mejora, como actividad de mejora y como intentar hacerlo mejor y con ese tipo de cosas pues se alcanzan nuevos niveles de excelencia y van no mejorando. Yo sí, ojalá ya digo que luego cuando hay o sea, de hecho yo bueno, recurría a tipo de Laura Seco, ya sabes quién es, ¿no? ¿Quién es? Y porque preguntas que a veces que hacemos casos clínicos en consultas tal, Sí, y siempre discutíamos, ¿no? Dice, joder, necesitamos un endocrino tal y me ha dicho, yo, "Joder, ¿conoces a Joaquín?" Y siempre es como, ¿quién? sí, 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 hombre. Entonces, nos da más bien de referencias un poco por esto, ¿no? Porque realmente nos hace falta un poco, eh, para casos en los que ya obviamente hace falta un estudio en profundidad, que a nosotros nos queda, podemos ver que hace falta, pero no tenemos las herramientas para hacerlo, pues nos viene súper bien. Pero bueno, vale, empezamos con fertilidad general, a ver qué tal. ¿Esto? Esto te va a tocar preguntarme más bien tú a mí que al Sí. revés. Pues, ¿quieres? Si quieres, o te las leo yo, que ya tengo aquí la chuleta. Sí, pues la chuletina. Vale, ¿qué factores afectan a que se tengan óvulos de peor calidad o de mala calidad? Vale, esto es. Claro, podríamos hacer solamente un directo de calidad de óvulos también, pero, pero bueno. La verdad que la calidad del óvulo es algo que preocupa mucho a las mujeres, tanto en reproducción asistida como en calidad en búsqueda natural, y más aún cuando han tenido algún indicador o les han dicho en algún sitio que eso va a ser calidad del óvulo. Entonces, si notamos, por ejemplo, abortos a partir de cierta edad, etcétera. Yo creo que calidad del óvulo tenemos que entenderlo, por un lado, si nos referimos a una calidad física del óvulo, es decir, que tengamos, por ejemplo, membranas que se rompen con facilidad, que muchas veces hasta que no estamos en un proceso de fecundación asistida no lo conseguimos valorar, obviamente, eh, pero que ahí no tiene que ir en concordancia con una mala dotación genética, ¿no? Digamos, muchas veces es pues una cuestión de que a lo mejor son óvulos, por ejemplo, pues en SOP que hablábamos, que llevan tanto tiempo en un folículo que no termina de madurar o que le ha costado tantos días madurar, que el propio ambiente ya genera que las membranas sean más sensibles. Pues no, hay veces que no siquiera podemos hacer una ITSI porque se nos rompen cuanto que pinchamos el abortito, etcétera. Y luego la otra sería la calidad en cuanto a alteraciones genéticas, que esta realmente es la que sí que nos puede exponer más problema porque tenemos las manos más atadas. Sobre todo si depende de un factor principal que va a ser la edad, que está mal, siempre está mal decirlo, pero es que no, bueno, la edad va siempre en contra, sobre todo en contra de las mujeres y no podemos hacer mucho. ¿Cómo podemos trabajar en este caso óvulos? Pues en realidad es igual que como trabajamos todo el resto de nuestro ciclo menstrual. Va a ir de la mano de una muy buena alimentación, intentando tener un estado, pues eso, redox, entre comillas, ¿no? Lo más antioxidante posible. Eh, para esto también hay que saber qué tipo de antioxidante es adecuado para cada mujer. Porque esto ya verás, seguramente que te llegarán a consulta mujeres que bueno, han oído que esto es bueno y ya me la tomo yo en la dosis que me parece oportuna y bueno, ¿verdad? Entonces, esto también hay que personalizarlo un poco, pero es cierto que basarlo específicamente en la dieta y específicamente luego ya es que hay algún suplemento que nos pueda aportar ese plus que a lo mejor necesitamos para cuidar la calidad del óvulo. Por supuesto, tabaco, todo esto out, si no, lo que estoy sumando con mi dieta y con mi redox le estoy restando el triple con el tabaco, etcétera. El café también hay que tener cuidado en qué medida lo tomamos, pero bueno, yo al final creo que no hay una cosa maravillosa, sino que el llevar un estilo de vida saludable nos favorece siempre y cuando en la medida en lo que podemos trabajar. Y, y luego también pensar que no vale con trabajar unos pocos días antes de un proceso de tratamiento de reproducción asistida o tal, sino que es algo más a largo plazo. Yo siempre es como digo, un folículo tarda en madurar 200 y pico días, ¿no? Porque haga todo fenomenal 15 días antes de la ovulación, eh, no va a ser bueno, pues el óvulo es precioso, ¿no? Que quiero tener. Sí, 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 nada, porque una célula que se va creando los óvulos también el caso del otro sexo de los espermatozoides, tienes que cuidar los espermatozoides durante un tiempo porque es un ciclo vital, una vida que tiene el trabajo que tienes acumulado pues, de 2 o 3 meses antes. Pues, sí, pues sí. Me pasa igual, ¿no? Sí, además, hace poco he ponido también el post de la espermiogénesis, ahí cuando tenemos 90 días, que también muchas veces, esto me lo encontré muchas veces que los maridos dejan de fumar una semana antes de hacer Típico. y dejar la muestra, sí, dejar la muestra de semen grabado, y digo, uff. Sí, claro, sí, sí, sí. Sí.
No vamos a conseguir gran cosa, pero bueno. No sé si tú quieres aportar algo más o pasamos a... Realmente lo ha hecho súper bien. Y sobre todo otra cosa, vale, voy a hablar un poquitín más fuerte porque me están diciendo que no se me oye bien. Sobre todo lo más importante es que por muchos suplementos que tomemos, por muchas cosas, por muchos productos guay que tomemos de 40 euros, tenemos que ir a lo básico. Porque, por ejemplo, de fumar es una cero. Que realmente lo de fumar es importante el quitarlo y luego llevar una vida saludable. Si tomas mucho ultraprocesado, esos ultraprocesados van a tener un ambiente proinflamatorio que van a destruir todo el trabajo que podamos poner con cosillas tipo coenzima 10 o ciertos suplementos tipo nositol. Totalmente de acuerdo. Yo parece que siempre lo repetimos mucho, ¿no? Yo luego a veces pienso, digo, no sé si me repito mucho siempre porque cuando nos preguntan cómo trabajar, no sé qué, al final volvemos siempre a la misma base, ¿no? Pero por algo es realmente que dices, es que, claro, si tú tienes un sistema inmune muy o sea, incluso no, o sea, no solo a nivel folicular, si tú tienes un endometrio muy inflamado, que, ¿cómo va a favorecer ahí una implantación, un buen desarrollo endometrial, un engrosamiento adecuado? Es como va todo de la mano. Pero bueno, no me quiero meter en mucho más. Pero bueno, lo podríamos unir mucho. La verdad es que con la siguiente pregunta va Si no, como de la mano, ¿no? hacer una prueba que voy a intentar irme al despacho porque dicen que ahí hay mejor cobertura, ¿vale? Vale, que a lo mejor es eso. Vale, Que es que estamos aquí, acompañamos. ahí en medio del, y ahora del Balache, me voy a cambiar de sitio porque dicen que la cobertura se escucha fatal. Vale, no Venga, te preocupes. vamos a cambiar de sitio porque vamos para allá. Así le recorremos contigo la consulta claro, tu casa donde estés. Venga, vamos a ponerlo así, a ver si se escucha aquí mejor y lo hacemos Vale, yo mejor. creo que sí. Ahora Me no sé está si te preocupes. diciendo que se escuchaba mal. Bueno, son cosas del directo. Yo no te creas que no tengo. Yo tengo esto aquí todo el rato molestándome Bestia porque todavía. está en celo y no me deja vivir. Ahora, Entonces, estoy todo el rato aquí bloqueando para que no se me acerque al móvil. se me adelantó de Pero bueno, a ver que si ahora sí. hablábamos de que esto, de que justo esta conversación estaba muy relacionada a la siguiente pregunta, ¿no? Que era como, ¿qué paso seguir para mejorar mi fertilidad? Y es como, pues es lo Y mismo. eso, realmente las pautas que se pueden decir son, no se va a descubrir en ningún mundo, es una vida saludable, gestión del estrés, gestión emocional, que es súper importante cuando tenemos un proceso tan estresante como el de la fertilidad, que es un tema que yo creo que es bastante importante, y tener buenas pautas de descanso y buena vida, hacer ejercicio físico, son cosas que vienen bien para la vida en general, pero que para la fertilidad pues se acaban dando. Sí, yo cuando me preguntan, por ejemplo, a los hombres que tienen a lo mejor, que es una de las preguntas que me digo, el problema es con la progesterona, que siempre tienen fases lúteas a lo mejor más cortas o deficientes en progesterona. ¿Qué hago para mejorar la progesterona? Bueno, pues es que tienes que ir a la base, ¿no? A lo mejor tienes una mala circulación sanguínea, tu cuerpo lúteo no está suficientemente irrigado en este momento y a lo mejor, eh, claro, haciendo ejercicio de manera normal 3 veces por semana en unos meses notas gran diferencia. Yo he notado mucha diferencia en cosas muy pequeñas como esa. Y de hecho, Desi nos pone aquí Desi Cris. Yo tenía hiperplasia de endometrio y cuando empecé a cambiar mi estilo de vida y de alimentación, en 6 meses estaba perfecta. Claro, no puedes, nunca vamos a poder decir que sea eso lo único que te estaba influyendo, pero que obviamente era un factor que tenías en contra, seguro. Sí, y ayuda bastante y se nota y el cuerpo, aunque no quede muy científico decirlo, el cuerpo sabe un ese tipo de cosas y fomenta la fertilidad cuando uno está en un buen ambiente. Porque el cuerpo, con señales estresantes, con señales que van a decirle que no es un buen ambiente para tener un hijo, lo primero que hace es reducir la energía del ámbito de esa función, de la función sexual y va a hacer que la reproducción sea menos. Porque hay que pensar que el cuerpo no entiende de este tipo de cosas. Lo que entiende es que en este momento no es una buena idea tener un hijo si estoy en un ambiente con mucho tabaco, si estoy en un ambiente que estoy durmiendo mal, porque él no piensa que tengamos un trabajo malo, piensa que hay un león atacándonos. Yo también, pero no se explica, yo también eso explico mucho así, ¿eh? El hecho de decir el cuerpo no tiene de estrés, o sea, de tipos de estrés, todo lo maneja igual. El estrés, entonces da igual qué Sí, estrés tengas, que siempre es o supervivencia o sí, reproducción. Una de las- y supervivencia. Pero nosotros Entonces, se van a toda la vez, el cuerpo en este tipo de cosas más sabio que nosotros y intentamos priorizar lo que es la vida. ya ves, eso no es ideal. Bueno, luego lo haremos que nos están preguntando sobre el antiinflamatorio con Hashimoto, luego nos meteremos con el Hashimoto que de tiroides vamos a hablar un rato. Pero bueno, nos preguntaba que a partir de qué edad es más complicado quedarse embarazada. Esto es la pregunta endemoniada. Yo, de verdad, vamos a decir que cuanto más lo retrasemos,
más es posible que tengamos problemas o dificultades a la hora de quedarnos embarazadas. No tenemos tanto que programarnos, o sea, nosotros cuando se menciona mucho en reproducción asistida, que decimos las 35, los 35, y los 35 es como, Dios mío, yo que los cumplo este año, es como, de, no sé qué me persiguen, y es como, claro, ¿por qué lo decimos? Bueno, pues de 35 se produce, si a partir de ya de los veintitantos el declive en reserva ovárica se va produciendo, a partir de los 35 es muy acusado, y a partir de los 38 por ahí ya es, vamos ya en picado. Pero claro, no es solo eso, sino hay muchos otros factores que también van a afectarnos en nuestra vida. Lo que pasa es que no nos podemos desligar del factor principal que va a ser reserva ovárica y calidad del óvulo, que como mencionábamos antes, alteraciones cromosómicas, pues a partir de los 35 ya se calcula que más de la mitad de nuestros óvulos pueden empezar a tener alteraciones cromosómicas. O sea que por eso Esos hablamos pequeños microdaños que se van acumulando con el tiempo en la vida. así que lo siento mucho, pero las mujeres tenemos ahí. Cuanto más nos Sí, retrasemos, vamos a ir en nuestro contra. Lo, ojalá algún nosotros, día claro, los hombres todavía con sus cuentas van a tener la posibilidad. Luego también otra cosa importante, y también es verdad que nos machacamos mucho con ese tema, no hay una regla mágica que corte en fértil, no fértil a partir de los 35 años. Tengo 34 meses, 34 años y 11 meses, ya puedo hacerlo perfectamente, 35 años y un mes, ya hay que tirar la toalla. Simplemente porque los sanitarios y los estudios médicos utilizan un corte porque hay que poner un corte, porque no podemos poner cualquier número y simplemente pues ha tocado ese y realmente se ve que hay menos, pero realmente no son lo mismo los 35 años que puede tener una persona que los 33 años que puede tener una persona que ha vivido un poco peor. Eso también hay que tenerlo en cuenta, todos efectos de tener más esperanza o menos esperanza de conseguir. yo me parece que es, o sea, es una muy buena motivación por tu parte porque ni estamos muy condenadas por tener 36 y 37 años a un ciclo feliz, ni tampoco nos salva el tener 33 para tener opciones de embarazo y luz verde, ¿no? Que hay todo. Eso es, hay una chica que nos dice tal. Noelia, que ha tenido, que tiene 30 años y un 0,06 de artritis, es un nivel de reserva ovárica a priori muy bajo para la edad que se le presupone, ¿no? Entonces, bueno, pues ya vemos que puede haber muchos, de muchas variaciones, pero vaya, por eso se establece más o menos. Claro, por eso nos pregunto si por eso tiene más que ver lo de sufrir abortos a partir de los 35 por la calidad de los óvulos. Pues es uno de los factores. Sí. Luego también que suelen tener como más riesgo de tener comorbilidades asociadas durante el embarazo. Hay un riesgo mucho más elevado de tener diabetes mellitus gestacional y hay un riesgo mucho más elevado de tener tensión un poquito más alta. Simplemente pues por eso los cribados se hacen un poco antes, o se hacen un poquito más antes. Pero Sí. realmente un número Esa es más. otra. Cuando llegas embarazada ya a los 35 no es que seas menos fértil, sino que además ya es embarazo de riesgo. Sí, Tienes aquí la pegatina. sí, sí, sí. Entonces, un poco, vale. Vale, bueno, nos pueden, teníamos la última pregunta de fertilidad general. ¿Pueden afectar los niveles bajos de vitamina D en la búsqueda de embarazo? Esta me la hacen a mí todos los viernes en el que sigue de preguntas. He tratado de Es- ponerla. Vale, eso realmente sí que se han visto en algunos estudios que gente con peor fertilidad sí que es verdad que tiene niveles de vitamina D más bajos. Realmente la vitamina D buscada en España, casi siempre, si la vas a buscar y vas a hacer una analítica, a casi todo el mundo le van a hacer los niveles de vitamina D bajos. Yo creo que hay que reflexionar sobre ese tema, porque no es normal que a todo el mundo le salgan los niveles de vitamina D bajos. Vale, que estemos muy tapados por las típicas teorías que hay por los españoles tenemos la vitamina D baja, que estamos muy tapados, que nos ponemos mucha ropa, que aunque seamos bastante movimientos de piel, no absorbemos bien la vitamina D. Yo creo realmente que habría que dar una vuelta a los rangos de vitamina D, incluso bajarlos un poquitito. Luego, a partir de todo eso, sí que es verdad que hay cierta gente que con niveles de vitamina D más bajos, algunas funciones, algunas cosas pueden funcionar peor. Se suplementan vitamina D para tener un poquito mejor de ciertas funciones que a lo mejor no están del todo medidas o que no hay ensayos clínicos serios, evidencias serias que te digan que funcionen, pues lo puedes poner. Realmente, muchas de las teorías de tratamiento con vitamina D se apoyan en el bajo riesgo que tiene tratar con vitamina D y los potenciales beneficios, aunque no quede claro en Esto es como la evidencia. vacuna de Janssen, Joaquín. Bueno, sí, 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 pero bueno, Que sí, sí, tiene más beneficios, que puede tener más beneficios potenciales que riesgos realmente, y dices, bueno, o si acaso lo pongo. el riesgo de ir mal con vitamina D es bajísimo. Tienes que equivocar de una forma muy grosera para que vaya mal con vitamina D. Tienes que cometer un fallo en la administración de vitamina D muy grosero. Entonces, se pone en tratamiento con vitamina D, son tratamientos que hacen muy poco mal efecto, muy poco efecto secundario,
y puedes tener potenciales efectos positivos. Pero no queda claro en la vitamina D continuamente. Se están haciendo muchos estudios, estudios para evitar la diabetes tipo 1, estudios para la disfunción tiroidea, estudios para muchas cosas, y la vitamina D, aunque siempre parece como ese actor que siempre sale en muchas películas de actor secundario, pero realmente nunca queda claro que sea él el que sea el asesino o el bueno o el héroe, ¿vale? Nunca queda del todo claro, pero ante el poco riesgo que hay en poner tratamiento de vitamina D se acaba por. Pero realmente Yo solamente. Y reconozco que soy de las que optimiza, ¿eh? O sea, sí, ahora me voy por 40, lo que yo la quiero en riesgo altito. Es verdad que, a ver, sí que es cierto que por lo menos en fertilidad pasamos un poco por modas. Es decir, sí, ahora estamos, bueno, antes de que llegase COVID, que ya una investigación hace que se centró todo un poco en esto, pero era el último descubrimiento de la fertilidad, la vitamina D. Se habían encontrado receptores de vitamina D en folículos, se han encontrado receptores de vitamina D en endometrio. Entonces, como tú dices, no se sabe muy bien cuál es el papel que tiene exactamente. y receptores de vitamina D en casi todos los órganos, en todos los órganos siempre hay alguna relación. Y yo creo que más bien es que son teorías mías personales, no están tan basadas en la evidencia, que realmente los niveles bajos de vitamina D es como un cofactor de otra cosa que te está pasando que no lo llegas a encontrar. Y el suplementar vitamina D, pues sí, puede ayudar y puede dar algún beneficio, pero casi nunca queda del todo claro que poner vitamina D es mejor en ciertas cosas. Que hay algo más detrás, ¿no? Yo entiendo. Yo creo que Nos pregunta lo mismo con el ácido fólico, que se afecta a la fertilidad. el ácido fólico, lo normal, el ácido fólico sí que es una vitamina que es bastante importante para funcionar, pero sobre todo lo más importante es para la formación del tubo neuronal. El ácido Sí, fólico es básico, 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 que por se ha demostrado para que tengo que tomárselo. Cuando una persona está buscando fertilidad, el que tiene que tomar sí o sí, todos los demás son opcionales, son de mejoras, son eso, tiene que tomar ácido fólico. Normalmente una dieta que tienen que tenemos los españoles, que tenemos la gente occidental, por decirlo de alguna forma, casi seguro que tiene suplementar ácido fólico, pero ante la duda siempre hay que suplementar con ácido fólico. Luego, posteriormente, pues acaba añadiendo otros elementos, otras vitaminas, y el yo que hay que tomar el ácido Yo creo que fólico. en ese sentido, o sea, no es tanto el hecho de que sea, o sea, no te hace más o menos fértil, sino que como lo vas a necesitar en semanas muy tempranas, justo cuando se forma el tubo neural embrionario, pues, y muchas mujeres no se dan cuenta de que no están embarazadas hasta que ya tienen bastantes días pasados de su fecha, pues al final esas primeras semanas has comprometido a lo mejor la necesidad de ácido fólico y por eso nos dicen si hay que tomar vitamina D en forma de 2 o de 3. Realmente da un poco diferente. O sea, lo mejor es que sea cuanto más, es más segura, conforme menos procesada esté, porque el cuerpo lo tiene que procesar. O sea, no es lo mismo tomar la vitamina D3 tipo policalciferol, que es vitamina D3, que ya ha pasado como que un paso metabólico, que tomarlo un poquito más antes, que tiene que pasar varios pasos metabólicos. Conforme menos preparada esté, por ejemplo, el D o la vitamina D2, menos posibilidades hay de tener una intoxicación por vitamina D. Intoxicación por vitamina D. Te Que tienen es que en hacer serio. Una vez vitaminas, esa vitamina D, muchas tienes que tomar. un médico que ningún médico, sin ninguno, puede poner dosis para intoxicación. Yo, por ejemplo, una vez un caso, fue un fallo de comunicación, una paciente mía que yo le puse una vez al mes, se lo tomó una vez al día. Claro, claro, de 25.000. Entonces acabó con una vitamina D de 120. Y bueno, pero a la señora no le pasó nada. Tuvimos que decir que empezase a hacer. Claro, pero yo una hipervitaminosis de carajo, ¿no? Ya lo sé. Sí, pero no pasó nada. Pero bueno, para que veas hasta qué punto la vitamina D. Bueno, es cuando, o sea, optimizamos, pero al final pasa como todo, porque en fertilidad muchas veces es como, bueno, no suele haber un único factor, sino que son muchos y dices, bueno, pues los que conozco los pongo a favor y que se obre el milagro, porque sin saber muy bien luego muchas veces cómo ha ocurrido. Bueno, nos metemos con tiroides, que aquí te voy a estar muy callado. Yo solamente te dejo las preguntas y te dejo, Vale, y te dejo hablar. Vale, primera pregunta obligatoria. ¿Afecta hipotiroidismo a la fertilidad? sí, hay que decir que sí, ¿vale? Realmente la función tiroidea es una de las pruebas más buenas que se hacen y que son más accesibles para la población. Se piden muchísimo, ¿vale? Hay bastante controversia, creo que además en lo que es de función tiroidea en el embarazo, y realmente hay muy pocos estudios de mucha calidad para ello. ¿Cuál es el problema? El problema que tenemos con las mujeres embarazadas es que hacer estudios de evidencia sólida y con mucha gente es bastante complicado porque los comités éticos
los estudios y la gente que se acaba presentando voluntaria en los estudios de embarazo pues son muy pequeños. Un embarazo no le suele No gustar quiero arriesgar. y los comités éticos te lo miran una vez y otra vez, le dan la vuelta y la vuelta y miran mucho. Vale, entonces realmente los ensayos que hay actualmente, que es más o menos sólida, no queda del todo claro, esos niveles de TSH óptimos para fertilidad por debajo de 3 por debajo de 3 por debajo de 2. Sí que es verdad que yo conforme me voy metiendo en el tema de la fertilidad, sí que he visto gente que si pide, así exige niveles de TSH muchísimo más bajitos, en torno a 1, 1,5. Con algunas teorías que dicen que, por ejemplo, que si bajamos más los niveles de TSH, los anticuerpos van más para abajo y van a mejorar la fertilidad. Eso sí que se está viendo en ensayos tipo laboratorio y cosas así, pero realmente desde el punto de vista clínico puro, 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 teniendo en cuenta todo el cuerpo, no se ha visto que haya una mejoría muy, muy grande. Incluso con la de 3, 2,5, no pido del todo claro que mejore mucho, pero sí que es verdad que sí que podemos optar por eso. Lo que yo quiero llegar a decir de todo eso es que me vienen a consulta, yo creo que esto es malo, cosa bonita que se soluciona un poco, me llega a consulta muchas mujeres que tienen unas TSH 2,8, 2,9 y les dicen que se tienen que tomar medicación para optimizarlo más todavía. Entonces, aunque sí que es verdad que se necesitan ciertas ayudas, se necesitan ciertos suplementos, estamos medicalizando desde un punto de vista excesivamente una cosa que es bonita. Es bonito tener un hijo, es bonito llegar a tener un hijo, y una cosa que dentro de todo lo que es el proceso es bonito. Entonces, si hacemos tan exigentes o nos autoexigimos tanto por los niveles de analíticos, estamos medicalizando en exceso una cosa que a lo mejor no necesita tanto en exceso, aumentando el grado de estrés, aumentando el grado de ansiedad en la búsqueda del embarazo, que yo creo que sinceramente es lo que hace que a veces o no sea tan bonito o incluso vaya peor después, ¿vale? Y luego, Siempre que estoy hablando con un factor, pues lo estoy viendo por otro. sí, Y que una tiroides de 2,8 pues no tiene por qué. O sea, es una tiroides que funciona perfectamente. he visto algunas cosillas que son cosas que sí, esto ya desde el punto de vista microdosis. O sea, es que yo ya no creo que se pueda poner 25 partido a la mitad a 12 al 3. Y dices, ¿esto Bueno, qué dices? me te hace. Ya hace comprar esto. O sea, ya no tomarse, ¿no? Ir a farmacia por eso. Son cosas que pasan. Realmente, darle un valor, un punto global y, y esos valores. Y no más. O sea, no por poner más medicaciones, eres mejor profesional. Y a veces que decir, no se puede hacer Sí, más. de hecho, Carmen nos pregunta, dice, si tengo tiroides para regular tiroides, Sí. creatina en torno a 3, ¿puedo seguir buscando o tengo que esperar a regular? No, puedes empezar a buscar ya, si no va a sin ningún problema. ¿Verdad? Lo único que sí que te recomendaría dentro de los casos para la gente normal es que cuando tengas el embarazo, tipo de primer trimestre, y las TSH y según eso, aumentar el etilio, porque normalmente lo más típico suele ser que se necesita un poquito más de compatibilidad en el primer trimestre y que se aumente un poquito la dosis. Pero realmente eso es más para ti y más para el niño que para que vaya más. En general es mucho más importante en los estadios primarios del yodo y que lo de las hormonas no es tan importante tener TSH justa. Vale. Te vas a tener que acercar otra vez, Joaquín, Ah, con la voz. Sí. sí, Vale. Bueno, nos preguntaban cómo evitar que afectase hipotiroidismo. sí. ¿Cómo evitar que, para evitar que afecte? Pues el tratamiento, ¿vale? Tratamiento muchas veces porque pautas que, por ejemplo, podamos poner para evitar el hipotiroidismo durante el embarazo, pues o no tienen mucha evidencia o eh, no funcionan bien. Entonces, para ese momento actual, aquí habría que poner tratamiento, pero solamente en el caso que sea necesario. Vale. Y bueno, luego te pregunto por los autoinmunes. ¿Y el hipertiroidismo? El, ¿Y el hiper? el hipertiroidismo es una cosa que también puede afectar a la fertilidad, porque cuando uno tiene la hormona tiroidea alta, una libre alta, pues también desregula los ciclos menstruales femeninos, haciendo que sea más difícil quedarse embarazada. Y luego, posteriormente, con un hipertiroidismo, tienen un poquito más de riesgo de aborto y riesgo de que el embarazo en general vaya peor. Entonces hay que tratarlo, pero hay que tratarlo con cierto grado porque hay veces que hay que mantener un equilibrio entre poner tratamiento para el hipertiroidismo o tener hipertiroidismo, porque a veces el tratamiento para el hipertiroidismo, sobre todo ciertas pastillas, pueden provocar malformaciones fetales y que el embarazo vaya peor. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado. Y ese tipo de el hipertiroidismo es más complejo, pero
afortunadamente es mucho menos frecuente. Ya, yo lo veo también, la verdad Sí, que sí, sí. mucho. Y muchas veces hay que tener mucho cuidado, perdona que te lo que me haga decir, No, 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 muchas por veces favor. porque cuando uno tiene muchas náuseas, mucho vómito, que es bastante habitual, pues eso en sí son hormonas que aumentan falsamente la TSH y pueden provocar hipertiroidismo falso, que se curan durante el primer trimestre. No hay que asustarse mucho con eso y hay veces que simplemente es esperar, tomarte tu Peribán, tomarte tus infusiones de jengibre, intentar aguantar las náuseas, que ser malas, que hay que aguantarlas y luego posteriormente otra analítica y todo se ha solucionado. A veces no por mucho correr salen mejores las cosas. Vale. ¿Qué nos cuentas del hipotiroidismo o hipertiroidismo autoinmune? Vale, el hipotiroidismo autoinmune es la causa más frecuente. Hay que pensar que estamos tratando con mujeres jóvenes, jóvenes dentro de lo que es la medicina, están ya mayores, porque no, realmente no, son mujeres jóvenes y dentro de lo que es España, el típico de hipotiroidismo de origen cuando uno tiene, cuando uno tiene hipotiroidismo de origen, cuando uno tiene hipotiroidismo de origen autoinmune, lo que tiene son unos anticuerpos, sí, en fisiología, en medicina, unos anticuerpos que atacan por encima de la tiroides, haciendo que funcione un poquitín haciendo que funcione ya del todo menos, sobre todo cuando evoluciona mucho en el tiempo. Esos anticuerpos, hay gente que piensa que también puede atacar a la placenta y eso no queda del todo claro que quede de forma únicamente. Entonces, lo principal, el hipotiroidismo autoinmune es tener unos niveles de hormona tiroidea que vayan bien para el feto o para el embarazo. Entonces, simplemente pues hay que controlarlo. Si estás en el rango medio de normalidad, que es entre 3,5, no hay ningún problema. Eso optimiza para que sea imposible. Que tiene una TSH de 4 y te quedas embarazada, realmente no pasa nada. Lo que vas a necesitar probablemente durante el embarazo, un poquito de sustancia. No, no asustarse. Yo lo que me encuentro con los anticuerpos. Es lo principal, no asustarse y no agobiarse. Eso ayuda mucho. Yo lo que me vemos anticuerpos mucho es que y esto no sé, a ver, corregirás a ver si tienes algo de cierto o no, Sí. porque he leído, pero es verdad que me cuesta encontrar información, eh, es que sobre todo específicamente los microsomales, los TPO, tienen capacidad de unirse al receptor de la FSH a nivel ovárico Sí. y dificultar estimulación bueno, pues eso, si bloquean el receptor de FSH y Sí. cuesta mucho más que el folículo responda y pueda madurar. Yo me lo encuentro en tratamientos de reproducción asistida en mujeres que aparentemente tienen buena reserva, pero no responde eh, a la estimulación. No dices, bueno, pues sí, ¿qué está pasando? Y luego nos encontramos, claro, yo me he encontrado TPOs en 10.000 y pico. O sea, Sí. A ver, cuando son anticuerpos muy, muy altos, muy altos, muy altos, pues realmente lo que ya es poco tratamiento se puede hacer según una dieta antiinflamatoria o salvo intentar tomar ciertos suplementos que hacen que bajen un poquitín los anticuerpos. Pero no sé, el problema es que no, yo como médico no puedo decir que haya suficientes estudios como para decirlo de una forma tajante, decirlo con toda la seguridad que a mí me gustaría decirlo. Entonces, en ese tipo de cosas, pues sí, a veces tener esos TSH un poquito más bajas a veces puede ayudar. Y dietas antiinflamatorias dentro de lo que son unas pautas dietéticas un poquito más saludables, pues también se han visto que ayuden. El problema es eso, no queda del todo claro desde el punto de vista clínico puro. yo es verdad que o sea, yo lo trabajo con dieta y suplementación y consigo, es verdad que no bajan, o sea, en picado como la reserva ovárica, pero sí que es cierto que se regulan bastante bien y vemos diferencia, de cara a la estimulación. Sí, hay gente que sí que es verdad que yo cuando ya estoy siguiendo un poquito más de gente que sí que pauta esas cosas o digo que no pasa nada por ponerlo, porque muchas veces algunos no vamos en redondo a hacerlo, sí que es verdad que los números de articulación acaban bajando un poquitín cuando uno hace dieta baja en gluten o algunas dietas antiinflamatorias, sí que bajan un poco. Que eso acabe siendo al final clínicamente relevante, aparte de bajar un poquito a veces los dosis de kilos, quitando fuera el tema del embarazo, pues realmente todavía quedan un poquito por demostrar. Pero sí, a veces se puede utilizar y realmente ante el poco riesgo que tiene hacer esa intervención y el posible beneficio que da, se puede utilizar sin ningún Vale, perfecto. Vale, esta me ha gustado mucho. Las alteraciones tiroideas también afectan a la fertilidad de los hombres. Las alteraciones tiroideas también afectan a los tiroides del hombre porque también los espermatocitos en los testículos, pues de la misma forma que tienen sus receptores de TSH, sus receptores de hormonas tiroideas en lo que es el óvulo, pues en los testículos también hay los receptores de TSH. Y luego, si uno tiene alteraciones en la TSH, puede tener más problemas de infertilidad, tipo por ejemplo impotencia, bajo espermatozoides y ese tipo de cosas que hacen que las cosas vayan peor. Entonces, sí.
hay que tratar tratamiento cuando un hipotiroidismo y se queda quiere que dejar embarazada, siempre estoy pensando en la mujer. Y luego lo que no queda del todo claro, y creo que no hay muchos estudios, es qué hacer con el hipotiroidismo suprimido. Por ejemplo, en las mujeres, cuando es necesidad de gestación, es una de las indicaciones que tienes que tratar el hipotiroidismo suprimido, SH 5 y 10, por hormonas libres normales, pero realmente en los hombres todavía no se ha hecho ningún estudio. También es verdad que desde un punto de vista machista, por decirlo de alguna forma, la fertilidad no se ha centrado tanto en el hombre, porque supuestamente nosotros no tenemos problemas para tener embarazadas, casi todas las culpas, por decirlo de alguna forma, se acaba teniendo eso, pero es una mentalidad ya antigua que ya no se tiene tanto. No quiero decir, pero hace. Pero es cierto que yo pocas veces me llega una analítica hormonal de un hombre. Claro, claro, ya medio ya estamos haciendo el primer programa. El programa ya sí que ya estoy viendo yo ya. Es una cosa, o sea, porque el tener un hijo es cosa de los dos y a mí me parece bastante mal y espero que no se me haya malinterpretado lo anterior, que solamente se haga el estudio, solamente se haga el peso de la culpa de no poder quedarte embarazada solamente en la mujer, también a lo mejor el hombre, con la vida que tenemos, que vamos con carreteros, que bebemos mucho, que tenemos malas vidas, también podemos tener peor fertilidad nosotros, pues ser nosotros la culpa. No es que, o sea, al final, de hecho, las cifras nosotros, sabes que trabajamos que suele ser un 50-50 y normalmente no suele ser un solamente o sea, lo más malo es que haya un factor específico muy que lo veamos desde lejos, ¿no? Digamos, vale, es esto, eso es lo raro. Lo normal es que sea un poco de todo y no sepamos al final a qué tenemos, pero bueno. Me preguntaban, estoy tomando Tirox, pero me siguen subiendo los valores de TSH. Bueno, realmente la TSH es una hormona que muchas veces tiene unas fluctuaciones que no quedan del todo claro y a veces en el laboratorio se puede divulgar entre el 10 y un 20%, pues son muchas veces para los diagnósticos bien de hipotiroidismo y que repetir analítica. Y luego realmente, si da tu tratamiento y a pesar de ponerte el tratamiento te está subiendo la TSH, pues eso significaría a lo mejor otra posible hipótesis que a pesar de que si no tuviesen puesto tratamiento, tendría la TSH todavía más alta o que te están pillando en un tiempo que se está desarrollando tu hipotiroidismo y realmente no han llegado a ajustar con la dosis porque muchas veces somos muy conservadores. Porque lo mismo, si te pongo un tiro de 25, un tiro de 50 y es pequeñita, prefiero ponerte algo pequeñito que ponerte la dosis ya completa, de sustitución completa de hipotiroidismo, por decirlo de alguna forma. Entonces, poco a poco vamos subiendo hasta que se vaya estabilizando el tiroides o ya encuentre la dosis plena para hacer la sustitución. Bueno, eso que también un poco de paciencia, ¿no? No sabemos cuánto tiempo llevaría tomándola porque hay veces que de verdad o sea, te pones tomando analíticas muchas veces después, cada 4 semanas a las 8, ahora quiero decir que con un Eso, poco de tiempo eso después. ahí tienes razón, porque muchas veces cuando tenemos la necesidad o la urgencia de quedar embarazada, estoy viendo analíticas mensuales y no tiene mucho sentido. A lo mejor habrá otros valores que puedan tener sentido de forma mensual, pero desde el punto de vista de la TSH hay que esperar en torno a 6 semanas, 8 semanas para que la TSH que está aquí dentro se dé cuenta de cuál es el estado tiroideo que tiene el cuerpo en sí. Hay que darle tiempo, no por mucho correr salen más cosas. Realmente es simplemente otras críticas más, otros pinchazos más, otros espero resultados más, tipo más. Vale. Y más o menos el tirotril tarda más o menos el mismo efecto en ver resultados que, por ejemplo, el Eutirox. O sea, lo mismo para aumentar, tarda más o menos lo mismo. Sí, el tiroidil más o menos sí que tarda parecido, porque la TSH se regula igual. Es decir, que hay Mm. temas como una tiroidea que sería para abajo, como hay demasiado poca, que sería para arriba, pero realmente muchas veces con el tiroidil, como es una cosa más urgente, el hipertiroidismo da un poco más de respeto porque tiene más mortalidad en las enfermedades, miramos a veces también las hormonales libres. Entonces podemos pedir analítica un poquito menos, pero parece. Sí, la verdad es que fluctúan más rápido. Sí, sí, Entonces, sí, sí. vean ahí las T3 libres y tal. Se pueden intercambiar en casa, por decirlo así. Vale. Bueno, del Hashimoto y gluten ya hemos estado comentando, ¿no? Que merece la pena, a lo mejor no tenemos un montón de evidencia en la mano para poder hacer eso, pero merece la pena. Puedes probar a hacerlo si es una buena dieta sin gluten, porque hay algunas dietas sin gluten, madre mía, porque por ejemplo, tomar las mismas pizzas sin gluten, si tu dieta sin gluten es pizza sin gluten, la dieta sin gluten, pues realmente es una etiqueta más, pues si no quieres tomar las tasas, pero realmente si tu dieta sin gluten implica que ese pan que tomas, esa pasta que tomas, o esos alimentos con gluten que tomas, los vas a sustituir por alimentos vegetales, tipo fruta, verdura y ensalada, eso te va a venir bien para la vida y te para la fertilidad. Todo lo que-
De hecho, tú subes muchas dietas, así que si alguien tiene curiosidad, en tu perfil hay un montón de dietas que yo te estoy echando. No sé, Plato, mucho fotoplato, como dicen por aquí. pero está muy bien. Va, nos metemos con el resto de hormonas, que si no, nos vamos a alargar con tiroides y no te vas a creer que es la más menos. Hay otra. Teníamos aquí prolactina y el otro. Bah, Otra, eh, esa es otra hormona que se pide muchísimo, 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 lo de la prolactina. Y realmente hay que tener mucho cuidado con los valores de prolactina. Porque la prolactina, yo siempre lo digo y siempre suelto la misma chapa, es una hormona muy tonta, ¿vale? Es una hormona que se puede elevar solamente por el hecho en sí de hacerse una analítica. Es una mm, hormona que tiene como miedo a la exposición. Cuando el estrés de la menopausia, es decir, el estrés de hacerse el mismo agujerito de la analítica, hace que la prolactina ya suba. Entonces, muchas veces me encuentro en consulta privada, pública, prolactinas de 40, prolactinas de 50, que han sido sacadas de forma normal, y luego posteriormente, si se sacan bien, es decir, tranquila, el reposo, se hace las 30 minutos, ¿no? venosa, por el vientre venosa bien hecha, esperando esos 20 minutos para sacar la sangre, salen luego normal. Son prolactinas que a veces se pueden elevar tontorronamente, que se solucionan con sacándola bien, sacándola de forma bien. Porque hay gente que con el pinchazo o se pone más nerviosa, o a veces el pinchazo es más traumático, por decirlo de alguna forma, eso sube más la prolactina. Luego también es verdad que el síndrome ovario poliquístico, entre otras de sus características, aparte de subir los andrógenos, también puede subir un poquitín la prolactina. Eso también se ha visto que sube un poquito más la prolactina. Y luego la causa típica que todos acabamos diciendo de subida de prolactina es que tengamos una pequeña masa o no en la hipófisis que produzca un poquito más de prolactina. Pero realmente para llegar a pensar en eso, para llegar a asustarse a eso, para pedir una resonancia hipofisiaria, tiene que ser la prolactina mucho más Sí, elevada, sí. probablemente A partir de 80, como, a partir de 100 y a partir de todo eso, ¿vale? yo tengo que Todo decir que no eso. los he visto nunca. Reconozco que yo no los he visto en consulta luego, por ejemplo. O también que tengan clínicas claras, porque cuando tienes prolactina muy elevada, sin clínica, eh, piensa que a lo mejor puede haber algo raro. Tienes que pensar que te salga leche por el pecho, que te haya dejado de venir la regla, que tengas, bueno, alteraciones en la vista, que tengas otras cosas, que el pecho te haya crecido, que te moleste, ese tipo de cosas. Si tienes una prolactina alta y no tienes clínica, es raro. Bueno, habrá que investigarme. Vale. Sí, nosotros la verdad es que en la población nos fijamos bastante. Y yo la encuentro muchas veces que es la mascarilla que se muerde la cola. Como hormona protectora del cortisol a nivel general, pues muchas veces las mujeres que les cuesta mucho quedarse embarazadas y ya empiezan a tener niveles de estrés muy importantes, claro, le sube la prolactina que dificulta el ciclo menstrual, que es como donde freno la rueda, ¿no? Muchas veces hablarlo y intentarlo, pararte un poco y decir, pararte en la consulta y acabamos de darle su tiempo y decirle, "Mira, esto es una cosa, no debe darse, vamos a intentar sacarlo así, estoy casi seguro que va a ser normal, sale normal, queda bien, y termina bien la cosa, al menos mi experiencia. Vale, la siguiente pregunta es así un poco demasiado amplia, la veo yo. ¿Cómo Sí, reducir niveles de andrógenos elevados? vale, depende de cuál es la causa de la subida de los andrógenos. Porque si tenemos una subida de andrógenos por síndrome ovario poliquístico, pues es tratamiento del síndrome ovario poliquístico, ya sea con efectivos pues, se pueden utilizar durante un tiempo con dieta baja en hidratos de carbono, con algunos sensibilizantes de la insulina, te van a bajar los andrógenos, porque se va a cambiar el ciclo de hormonas de insulina y de hormonas sexuales masculinas del síndrome poliquístico, se va a solucionar así. Si tienes niveles de andrógenos elevados por otra causa, de origen suprarrenal, por ejemplo, pues habría que investigarlo y habría que poner el tratamiento para ello. Hay que ver lo que causa es si es un módulo que funciona más de la cuenta, si tiene un déficit de cierta enzima a nivel de a nivel suprarrenal que lo hace que eleven los andrógenos, pues eso necesitará seguimiento por parte del endocrino. Y eso no te lo van a denegar, no tienes un andrógeno alto. Y luego también hay que ver que simplemente eso, perdiendo peso, muchas veces, pero tenga un síndrome poliquístico, bajan los andrógenos, porque la grasa manipula o aromatiza o modifica muchas veces las hormonas sexuales. La hormona sexual en los hombres un poquito al revés, y mucho más al revés, pasan más por hormonas sexuales masculinas La y en las mujeres también puede pasar eso, se convierte un poco de rebote en hormonas sexuales masculinas, haciendo que salga más bello en zonas donde no debería de salir bello. Y, aromatasa que nos enreda. Que a mí también me enreda un montón. Pero bueno. Esta es nueva para mí. Efectos de la progesterona en mujeres con diabetes.
Vale, efecto de la progesterona en mujeres con diabetes. Vale, esa es una pregunta que cuando la he visto, no la he pensado, me he dicho, "Uy, qué otra rara". Yo, Vale, la progesterona es una hormona que aparece durante los ciclos femeninos, ¿vale? Al aparecer durante los ciclos femeninos, sobre todo tiene un efecto que hace que la insulina funcione peor. Ese tipo de cosas, al funcionar peor, ¿qué significa que funcione peor? Que la insulina, que su función es guardar el azúcar dentro de las células, hace que funcione peor, haciendo que el azúcar suba. Eso en ciertas mujeres que se produce resistencia insulínica por exceso de peso, hace que tengas el azúcar un poquitín más alto. Realmente, en una mujer sin alteraciones diabetológicas, hablando más claramente de diabetes tipo 1, no se ujú. suele mucho y clínicamente no es muy relevante. A mí, sinceramente, creo que a todo el mundo le debe dar igual tener 87 de azúcar que 40 de azúcar. Pero realmente, en el caso de diabéticas tipo 1, sí que es verdad que sí que pueden ver, sobre todo en días, segundo día antes de tener la menstruación y primero, segundo, tercer día después de tener la menstruación, noten que necesiten un poquito más de insulina. Eso es lo normal. Sí que es verdad que hay algunos casos que pasa al contrario, pero lo más frecuente es que se necesite un poquito más de insulina en esos días. Entonces, por eso pasa. Sí, sí, son cosas que pasan. Y luego la proporciona por su retención hídrica y todo ese tipo de cosas que a mí me gustan, pero bueno, es necesario para. Vale. ¿Se pueden mejorar niveles de progesterona con la alimentación? Pues realmente en ese caso no estoy yo muy puesto. La verdad, no, no puedo Pues hablar. yo aquí te puedo decir que yo sí. Yo sí Yo, que, o sea, trabajo, a ver, siempre depende cómo sea, de dónde partamos el déficit, obviamente. Y volvemos un poco o sea, al círculo de cómo hemos empezado la charla. Y es que yo con fases lúteas cortas sí que es cierto que trabajamos, intentar primero ver que si hay una insuficiencia de progesterona a nivel de producción de cuerpo lúteo. Y de ahí sí que hacemos, sobre todo se dirige mucho a lo que hablábamos de circulación. Entonces, alimentación, obviamente, lo que hablamos muy antiinflamatoria, intentando cuidar mucho ese cuerpo lúteo. Y también produciendo, en principio, favoreciendo la producción de óxido nítrico, vasodilatación, para cuidar mucho el nivel de irrigación de cuerpo lúteo. Y primero hay que tener paciencia, porque esto, quiero decir, como los cambios en ciclo menstrual no se ven de un mes para otro, pero suele ir bastante bien, a no ser que, o sea, es cierto que hay veces que no queda más remedio que tirar de progesterona micronizada cuando ya tenemos bueno, una deficiencia del cuerpo lúteo o un folículo mayor. O, lo siento chicas, pero esto tengo que sacarlo otra vez la edad a colación. A partir de los 35 todas producimos menos cantidad de progesterona y va cada vez a peor. De ahí que, por ejemplo, con relación a la endometriosis también empeoren mucho los síntomas con la edad por esa desregulación de progesterona y estrógenos. Pero la verdad es que animo a probarlo, porque tiempo de tapar el síntoma con progesterona micronizada siempre tenemos, pero muchas veces no hace falta llegar a ello para encontrar una mejora. A ver, cuando tenemos la fase lútea de 7 días, es difícil que solo con esto lleguemos a 12 porque algo está pasando. Pero sí, ya tenemos nuestras rutas de 10, 11, 12 días que van regulando muchas veces con un pequeño apoyo, programas de alimentación, ejercicio y algo de suplementación, mejora. ¿Vale? O sea, me la ya lo tengo, la tengo. comentaremos tú y yo aparte. He de reconocer que la progesterona bajita y las fases lúteas cortas la tengo en esa lista grande de 150 cosas que tengo por estudiar. He de reconocerlo, pero Que no se llega a todo. sí, 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 sí. Sí, Es la de mis días. pero bueno, ya lo probaremos. Y de hecho lo unimos con la siguiente que decía, progesterona baja es sinónimo de infertilidad. No, no hasta cierto punto, claro. Si tengo un déficit de progesterona que supone una mala formación de mi estructura endometrial, sí, pero normalmente no suele ser el problema. Yo siempre les digo que las fases lúteas cortas o las déficit de progesterona, yo me encuentro que las mujeres lo que se imaginan es que llega, claro, se empiezan a marchar muy pronto, pues que llega su embrión que se ha quedado ahí implantado y como que hay un desprendimiento y lo arrastra, ¿no? Y lo pierde. Y es una visión así como muy de un embrión encaramado. Yo hace poco me reía mucho con una paciente que me lo decía eso. Y yo me imagino como Mufasa en el Rey León. Me puse a comparar. Sí, bueno, no está mal, no, muy gráfica, pero sí. Y yo decía, digo, no, por favor. A ver, normalmente, se me hay que decir, embrión tiene bueno, células de trofotodermo que se va a encargar de mantener el cuerpo lúteo y favorecer producción de progesterona si hay implantación. Lo que sí que puede pasar cuando tenemos fase lútea corta es que la ventana de implantación de endometrio esté desplazada. Y a lo mejor el máximo de receptividad endometrial
Si yo a partir de día 8 estoy empezando a descamar un poco de endometrio, pues no es justamente entre días 6 y 8, sino que se me adelanta un poco. Y ahí sí que podría haber bueno, pues que cuando llega embrión a útero entre alrededor de día 5 o 6, no es el momento en el que el útero esté, el endometrio está en su ventana de implantación óptima. Pero vaya, no es lo normal. ¿Y qué más os queda? ¿Qué más os queda? Uy, esta te la dejo para ti. Niveles elevados de LH. Y no tenemos ni resistencia a insulina y los andrógenos también nos ponemos testosterona. Bueno, en realidad es, claro, cuando tenemos niveles de LH elevados siempre pensamos en SOP, ¿no? Sí, sí, esta vez. Cuando uno tiene niveles de LH altos, significa que hay algo que no permite bien la salida del óvulo, y entonces la LH se sube para intentar chillar, pero ahora sí chillarle al óvulo para que salga. Y realmente indicaría bastante que va a ser imposible el síndrome poliquístico, aunque no tiene resistencia. Realmente puedes tener, hay muchos síndromes poliquísticos, el síndrome poliquístico tiene como muchos matices, como mucho escala de grises, porque no solamente hay que pensar en síndrome poliquístico como típica mujer del néter, del libro de medicina de mujer con exceso de peso, que tiene resistencia a la insulina, que tiene un poquito de glucemia alterada, que tiene exceso de peso, y que no tiene. Hay muchos matices de peso. Entonces, realmente, si se está buscando fertilidad, pues se podría probar tratamientos sensibilizantes a la insulina. ¿Cuáles son de ellos? Dieta baja en hidratos de carbono, aumento de alimentos ricos en omega 3, aumentar un poco, lo he dicho hace media hora, lo de la vitamina D. Y gente dice que va un poquito mejor vitamina D, queda todo demostrado, y luego tratamientos sensibilizantes de insulina. En este caso, como no hay resistencia a la insulina, desde el punto de vista médico, no se puede plantear indicación, pero sí se puede plantear muy bueno, que puedan caer la barca, incluso a bajar un poquito los niveles. Si se baja, si se regula del todo si con esa. Se te ha cortado otra vez. Tu móvil está ya hasta la pena de trabajar, Hoy joder. mi web me está boicoteando y Total, se está boicoteando. La verdad es que el tema SOP nos daría para mucho, porque además tenemos preguntas, o sea, habían hecho preguntas de cómo hacer para mejorar, cómo afectar a la búsqueda de embarazo, cómo se determina, entonces igual nos eternizamos. Podemos hablar de SOP en otro directo, exclusivamente de SOP. no estoy directo a lo mejor con otro móvil. Voy a Porque además comprar me otro. estaba preguntando, claro, es que no es algo que vayamos a resolver ahora en 5 minutos. Y además me decía la antimoriana de 15, bueno, nos puede dar pie a pensar que hay un SOP ahí. No va a ser no es para diagnosticar, ¿no? Pero sí que nos puede hacer dudar de que haya que mirar un poco más. Entonces, o sea, lo voy a intentar repetir a ver si ahora se me escucha mejor, si estoy más cerca. Vale, Hay sí, una, sí, saludos. una escala de grises. Hay que pensar que hay una escala de grises. No es todo síndrome poliquístico va a tener resistencia a la insulina marcada, vista en analítica de forma marcada, que podamos señalar la analítica. Y sí que es verdad que si tiene una LH un poquito más alta, que hace el coeficiente de ese famosete de un poquito más LH que FSH, una LH partida de FSH mayor de 2, pues sí que es verdad que te puede venir bien las pautas esas que yo intentaba decir, que espero que no se me corte. Bajada de hidratos de carbono, porque viene bien para el síndrome poliquístico, aumentar los suplementos con omega 3, algunos suplementos con vitamina D, aunque se puede decir con evidencia del todo cierta, y sensibilizadores de la insulina, como puede ser inositol. Desde el punto de vista médico no se puede encontrar otra medicación porque no hay resistencia a la insulina vista en la. Vale. Yo creo que lo hemos cogido alto. Sí, además, otro día, a mí el SOP, debo decir que me gusta mucho. Y aunque el SOP clásico, que es el que siempre se dice, o sea, el que tenemos en la cabeza, no que hacías mención tú ahora de la mujer con exceso de peso, que coge peso con facilidad, con resistencia a insulina, supuestamente es el que más vemos. ¿Te puedes creer que yo en consulta no es el que más tengo? Si el chica delgadita que tú dices, ¿se va a tener? ¿En serio? ¿En serio? Yo tengo el SOP de tipo esto que llaman adrenal o incluso el inflamatorio, que es una que tiene un estado inflamatorio general muy agudo y tal, lo veo un montón. Y el de Condeas por aquí. Sí, sí, sí. Con el SOP adrenal que digo, pues además siempre les digo, pues te toca el difícil, porque, porque para mí es más fácil cambiar el plato, como si dijésemos, ¿no? O dentro de que la fuerza de voluntad, obviamente, pero que cambiar como tu relación claro, tienes niveles de cortisol en veintitantos a primera hora de la mañana, y digo, bueno, pues es que esto va a ser más complicado. Pero bueno,
yo no os preocupéis porque además nos han dicho, nos han dado las gracias y nos estaba diciendo que nos ha hecho mucha ilusión ver a un endocrino que están muy cotizados. Te lo he dicho yo, que no sé, muy cotizados. Pues Joaquín, yo lo veo, o sea, lo certifico, que también tenía muchas ganas de enviar a uno. Y además, bueno, otro que hice hace poco lo hicimos muy basado en nutrición y muchas veces la gente lo que quiere es hablar mucho de hormonas, que es lo que más conocemos también, yo creo. Así Sí. que yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Dejamos pendiente nuestro directo de SOP, que yo creo que puede ser bueno, muy necesario también. Vale, vale, pues lo último decir que lamento mucho que se me corte. Yo pensaba que mi móvil funcionaba mejor. Lo lamento muchísimo, de verdad. No, no entraba dentro de mis planes. No te preocupes, así te ves más obligado a hacer otro. Vale. Así que el problema. No, no, la verdad que ha sido una conversación bastante interesante y he aprendido, sobre todo de la protección baja, aprendí de verdad, y luego de de las cositas que has dicho, de verdad Que te que contaré no, cositas de la progesterona. me alegro mucho. Más en concreto, ¿vale? Pues nada, muchas gracias también a las que la gente que os ha estado viendo. Lo voy a dejar grabado, seguramente ahora cuando me pregunte le doy a que sí y ya os lo dejo grabado, te menciono y así lo puedes poner, ¿vale? Y ya está, y ya os dejamos que vayan a cenar. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, Joaquín. Nos vemos pronto, ¿vale?